Buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo está? Hola, don José Luis. Buenas gracias. Quería preguntarle con respecto, ¿qué avances hay con respecto a la exploración de lo que tiene que ver con el gas natural? Si existe algún avance con respecto a esta posibilidad, que se habla de 10.000 millones aproximadamente de dólares que podría generarle al país. Quería saber si hay algo con respecto a eso. No, José Luis, a usted le dieron los números mal. No son 10.000 millones de dólares. Es decir, Costa Rica en los años 70, en los años 80, hizo exploraciones e investigaciones para saber cuánto, si teníamos gas natural y cuánto. Y estamos hablando de magnitudes de hasta, concebiblemente, 400.000 millones de dólares al valor actual. El tema es que no se tiene certeza, porque las investigaciones no se terminaron, de el monto del valor de esas reservas. Hay una moratoria que firmaron, creo, Luis Guillermo Solís y que Carlos Alvarado volvió a emitir a la exploración de gas. Entonces, nosotros tenemos que analizar y tener claro, para tener una discusión productiva nacional o una discusión nacional que sirva de algo, cuántos son las reservas. Yo le solicité, y hago esto público porque este gobierno no tiene gavetas, a un gobierno amigo que tiene enorme experiencia en explotar gas natural y otros recursos naturales en perfecta armonía con la naturaleza y el medio ambiente, que nos ayuden a determinar el valor exacto de esas reservas, ¿verdad?, sin métodos intrusivos, es decir, sin perforación. Y ahí veremos, como gobierno responsable, si es que nos ayudan ellos, aquí en Costa Rica no existe esa tecnología, a decirle al pueblo de Costa Rica, ahí hay, en su caso, una subestimación enorme, 10.000 millones, yo creo que hay cientos de miles de millones de dólares de valor. Estas son las opciones y estos son los riesgos ambientales. Tengamos una discusión nacional, nada como lo que hicieron los dos gobiernos, que sobre bases ideológicas, simplemente ideológicas por sus inclinaciones, ustedes los conocen, no tengo que hablar, dijeron, no, nos vamos a amarrar al mástil independientemente, así amarrados para atrás, de una manera irresponsable, como muchas de las cosas que hicieron esos y los gobiernos anteriores, sin saber cuánto vale eso, sin saber si con eso pagamos la deuda externa, construimos a Singapur en términos de infraestructura, en términos de ferrocarriles, puertos, etcétera. Porque de ahí, así pensamos. Eso no es una manera inteligente ni decente, basada en hechos, de gobernar. Uno no gobierna con ideologías, y menos ideologías como las que tienen ciertos grupos extremistas de izquierda de este país, diciendo, porque a nosotros nos da la gana, que somos minoría, vamos a dejar desperdiciado los recursos que Dios nos dio. Entonces, para resumir, estamos solicitando ayuda para establecer el valor del recurso y, una vez establecido el valor del recurso, manejar este tema como adultos maduros que somos y no como caprichosos, chiquillos caprichosos en muchos casos, diciendo ¿qué importa la prosperidad? Así es como pienso yo, y aunque sea minoría, el resto de la sociedad no se va a beneficiar. Gracias. Tengo otra pregunta, sí. ¿Qué piensa del hecho de que Luz María Alpizar se haya presentado hoy? No se vale. Tiene que ser una repregunta sobre el mismo tema, por favor. Lo siento mucho, José Luis, no se vale porque está haciendo preguntas por una cuestión de orden y respeto diferentes. a los demás colegas. Vamos a continuar con Daniel Suárez, de Diario Extra. Buenas tardes, señor presidente. Mi consulta referente... Un momentito, por favor, es que me están avisando aquí un tema.
Gracias. Bueno, mi consulta es referente al anuncio de la visita del presidente colombiano Gustavo Petro a territorio nacional. Señor presidente, ¿usted no cree que el recibimiento de un presidente que en estos momentos está siendo investigado por tráfico de influencias traería mala imagen para su gobierno, su administración o incluso para el país? No, señor. ¿Por qué? Señor presidente, es un presidente que está siendo investigado porque su campaña tiene indicios de fraude, de tráfico de influencias, de malversación de fondos. Sí, señor, esas son acusaciones. Primero que todo, Colombia es un país limítrofe con Costa Rica. Segundo, Costa Rica cree que los procesos judiciales en Costa Rica y en el exterior aún más deben terminar. Tercero, es una hermana república en la que el señor presidente de ese país, con quien yo puedo tener los desacuerdos que pueda tener o los acuerdos que pueda tener, es un país soberano donde hay un proceso interno, no se ha establecido nada más que acusaciones y el señor viene a dar una conferencia a la Universidad de La Paz el día martes y el lunes yo lo voy a recibir como un jefe de Estado en ejercicio de un país soberano y limítrofe. ¿Cómo voy yo a adelantar juicio? Sería, volvemos a lo mismo, la misma responsabilidad de, ay, no me da la gana. No, señor. El señor Petro, mientras sea presidente de la República de Colombia y cualquier otra cabeza de Estado, mientras esté en ejercicio, lo vamos a recibir en este país con el respeto que merece el pueblo colombiano. Muchas gracias. ¿Tiene repregunta? Sí. Bueno, con respecto a esto mismo, ¿cuáles serán los principales puntos que se va a tratar en la reunión entre ustedes dos? Bueno, él tendrá su agenda, yo tengo la mía, tenemos temas limítrofes, tenemos temas de narcotráfico, seguridad nacional, visas, migración. Usted sabe que hay muchísimos venezolanos y colombianos que están pasando por Panamá, el tapón de Darién, por Costa Rica hacia el norte. Hay una agenda con todos los países en las relaciones bilaterales y además lo que el señor Petro quiere discutir de parte de él. Gracias. Vamos a continuar con Catherine Bonilla de Colombia. Don Rodrigo, buenas tardes. Me voy a quedar en el área internacional. Conocer la posición de Costa Rica con la situación que se vive en Ecuador. Don Guillermo Lazo tiene una relación bastante cercana a su persona y hay elecciones el domingo. Y de igual forma, la posición de Costa Rica o un anuncio ante las elecciones del domingo también en Guatemala. Mire, le voy a dar oportunidad al excelente ministro de Relaciones Exteriores que tiene Costa Rica que comente sobre ese tema y después yo le voy a dar mi reflexión personal e individual. Buenas tardes. En el caso de Ecuador, por supuesto hemos lamentado y expresado nuestra solidaridad ante el terrible asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República. Como todos hemos visto en las noticias, es inaudito que en medio proceso electoral, faltando prácticamente una semana para las elecciones, se asesine a uno de los candidatos. Eso atenta contra todos los sistemas democráticos, en especial en Latinoamérica, y muestra el peligro de la penetración del crimen organizado en los procesos democráticos de nuestras naciones, cosa que debemos evitar en este país. Por lo demás, Ecuador sigue su curso constitucional. Se dio la llamada muerte cruzada, en donde el presidente Lazo disolvió el Congreso, gobierna por decreto con control de la Sala de Constitucional ecuatoriana. En cuanto a Guatemala, hemos seguido con cuidado el desarrollo del proceso electoral. Igualmente para este domingo de Guatemala se ha judicializado, o sea, se ha traído a los tribunales de justicia muchos de los temas meramente electorales. Esto ha sido abordado por la Organización de Estados Americanos, donde hay varias resoluciones respaldando también el sistema democrático guatemalteco. Hasta ahora el mismo sistema se ha autocorregido y las resoluciones judiciales han venido dando respaldo a la elección de los dos candidatos que van punteando
en la elección guatemalteca. Esperamos que la misma discurra en orden el próximo domingo y que sea victorioso el que obtenga la mayoría de votos, situación que vamos a observar y respetar llegado el momento. Muchas gracias, señor canciller. Yo quisiera complementar la parte, complementar su respuesta al tema de Ecuador. Mire, Ecuador era uno de los pueblos en que menos violencia, una de las naciones de los países en que menos violencia había en América Latina. Las tasas de criminalidad verdaderamente envidiables. Algo les pasó que grupos como los Chones, que es una banda criminal, tomó control del narcotráfico. Hay más grupos. Tomó control hasta de espacios públicos, como el puerto de Guayaquil. Operan desde la cárcel, ha habido masacres en las cárceles y en este momento vemos esa violencia desbordarse a la vida política con el asesinato reciente de un candidato a la presidencia de la República, el señor Villavicencio, y de un líder regional de un partido de oposición. Hay indicios, yo no tengo pruebas, obviamente el FBI está discutiendo con los ecuatorianos cómo ayudarlos, pero que esto podría estar relacionado al crimen internacional organizado. Por eso es que me duele en lo personal por mi afinidad con el señor presidente Lasso y el gobierno ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano que eso les esté pasando. Pero aparte de eso, por eso este gobierno no escatima esfuerzo con Operación Soberanía en Moín, con los decomisos de drogas que ustedes han visto, o no sé si les han informado los medios, que van aumentando, que estamos tratando de eliminar la fuente de ingreso de grupos tan perversos y dañinos como los que están causándole a Ecuador tantísimo dolor. Muchas gracias, señor canciller. No hay repregunta. Continuamos con Rodrigo Guevara de NC11. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Rodrigo? Pura vida. Presidente, sí me gustaría conocer una posición de lo que ocurrió hoy en la reunión de jefes de fracción, donde doña Luz María Alpizar aseguró que, bueno, ella se declara jefa de fracción del partido oficialista. ¿Qué estaría pasando en este tema, en los diálogos entre la presidencia y también con el tema de doña Pilar Cisneros, que harían como diputados independientes? ¿Qué ha hablado usted con comunicación con los diputados que se habían declarado, pues, seguir otro partido político? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la pregunta. Déjeme tratar de ubicarme. Entiendo que lo que pasó, y para ubicar al pueblo de Costa Rica, no todos lo han leído, antes de venir a la conferencia me informaron que Luz María Alpizar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático y diputada en el Congreso, se presentó a la reunión de jefes de fracción, ¿verdad? Eso fue, don Rodrigo, diciendo: yo soy la jefa de fracción de la bancada oficialista. Primero que todo, la jefa de la bancada oficialista es doña Pilar Cisneros Gallo, que junto con los otros 8 diputados, hay 10 menos doña Luz Mari, esos 9 diputados, incluyendo doña Pilar Cisneros, son los que han representado y representan los intereses legislativos y de política pública de este gobierno en el Congreso. Ese no es el caso de doña Luz Mari. De hecho, yo con doña Luz Mari no me reúno, no hablo con ella hace casi un año. Me la encontré el 25 de julio en Guanacaste. Me dice que tiene meses de estar pidiendo una cita. Yo no tengo razón para dársela, no hay una agenda de interés común. Entonces, no la he visto, no me he reunido con ella, ni pienso que me deba reunir con ella, porque mi tiempo es valioso y ella no ha representado los intereses, la agenda legislativa del gobierno.
Yo respeto los procesos democráticos y creo que doña Pilar, no creo, estoy seguro, fue electa jefa de fracción con una mayoría apabullante entre los 10 diputados de la fracción oficialista. Yo no me veo trabajando con doña Luz María. Usted me preguntó, ¿usted ve cómo sería la relación con ella? Yo no me veo trabajando con ella. No hay intereses comunes, no hay una visión país en común. Estoy siendo muy franco porque yo tengo que darle cuentas a ustedes, ¿no? Y le estoy respondiendo de la manera más clara posible. Yo no oí a los diputados, a los 9 diputados que sí representan los intereses del gobierno en la Asamblea y los objetivos de política, decir que ellos están fuera del partido y que son miembros de otro partido. No, ellos dijeron, porque yo sí leí y vi los videos, que ellos fundamentalmente no apoyan los objetivos electorales de ese partido. Está bien, hasta ahí entiendo, pero en términos prácticos, luego de haberle contestado las preguntas específicas suyas, eso le corresponde a el directorio legislativo la decisión, y yo le solicito al directorio de la Asamblea que resuelva de una manera que no se dañen los intereses del pueblo de Costa Rica a través de los objetivos de política pública de esta administración en la Asamblea, dándole a alguien que no representa esos intereses de gobierno, como es el caso de Luz María Alpizar Loaiza, que no los representa, una vocería, una representación que no tiene ni que tendrá en el resto de la administración. Así es, en plata blanca, don Rodrigo. ¿Tiene repregunta? ¿Cómo esto, don Rodrigo, en caso de que se logre dar, podría provocar el tema de las negociaciones cuando se esté dando jefaturas de fracción? Porque por el momento las sesiones están ordinarias, o sea, los diputados son los que eligen la agenda actualmente. Si esto podría provocar alguna consecuencia de algún proyecto que están negociando tanto el partido oficialista con los de oposición. Yo le repito, doña Luz María Alpizar no va a representar ni representa los intereses de política pública que el gobierno de la República ha escogido para avanzar el bienestar de este país. Esos intereses los representa doña Pilar Cisneros y los otros 9 diputados. Entonces, ¿cómo ni siquiera es concebible para mí que ella vaya a representar, porque no tiene esa representación, los proyectos de gobierno a la Asamblea? Continuamos con David Sancho de Impact Channel. Presidente, buenas tardes, ¿cómo le va? Presidente, quisiera saber, porque hace unos días usted se reunió con el productor de la película Sonido Libertad, Eduardo Verástegui, y usted hizo una invitación incluso para que las personas pudieran ir a ver la película ahora que sale el 31 de agosto. Presidente, quisiera saber si usted tiene un panorama de cómo está la situación con el país, con la trata de los menores de edad, y también si usted sería parte en algún momento de alguna marcha o algún movimiento que se ha venido dando con respecto al entorno de esta película. Vea, yo soy parte, soldado, vocero, aguatero, portero, defensa central, delantero, de cualquier movimiento para proteger a los indefensos de una sociedad, de la sociedad mundial, de la sociedad de América Latina, pero especialmente de nuestro país. Si tengo que llevar el agua, volar lo que sea. Por eso me he manifestado fuertemente en la protección de la vida desde la concepción, porque como dije al principio de esta conferencia de prensa, no concibo responsabilidad mayor y más imperativa de un gobierno y de un Estado que proteger la vida, la integridad física y obviamente emocional de sus miembros de la sociedad. Y eso se multiplica por 20 o por 30 o por 1000
cuando se trata de los más indefensos. Aquí las estadísticas, obviamente es difícil tener números de esos porque es algo de eso, porque es algo que ocurre en la oscuridad. Es no solo abominante, sino algo que castigaríamos con todo el peso de la ley. Ciertamente de parte del gobierno haríamos el esfuerzo, el Poder Judicial tendría que tomar las decisiones. Pero sí le digo, es algo abominante, entonces cualquier movimiento que haya con eso, más allá de lo que ya el gobierno hace, con el PANI, con las instituciones que nosotros controlamos, el IMAS, etcétera, cuenten conmigo. Si saben contar, cuenten conmigo las veces que sea necesario. Gracias. No tiene repregunta. Continuamos con Richard Molina del Guardián. Buenas tardes, señor presidente, a la audiencia que nos sigue a través del Guardián y los diferentes medios de comunicación. Señor presidente, publica hoy los colegas del diario Extra una nota relacionada con el CNP. El Guardián estaba investigando un poquito más a profundidad qué estaba ocurriendo desde hace algún tiempito con plazas mal nombradas en el Consejo Nacional de Producción que van más allá de la relación de pareja del señor ministro, y nosotros habíamos contabilizado 106 nombramientos con algún tipo de irregularidad en el cumplimiento. En total son 133, pero de estos prácticamente como 20 están cobijados por convención colectiva y son puestos, señor presidente y señor ministro, que tienen un problema porque Recursos Humanos, según hemos venido investigando, tiene una laguna. Y aquí es donde uno dice, ¿cómo es que alguien esté ocupando un puesto sin cumplir requisitos? Entonces, no sé si han avanzado en esa investigación. A mí me sorprendió la publicación de los colegas de Extra, porque nosotros estábamos avanzando sobre el caso de la relación suya, señor ministro, pero quisiera que ampliaran, por favor. Ministro, si quiere darle usted tiene los datos más frescos. Esto es importante aclararlo. Vamos a ver, ciertamente yo siendo presidente ejecutivo nombré a Vivian Campos y cuando la contraté no la conocía. Hicimos un proceso de solicitud de currículums para un puesto de confianza, verificamos los requisitos, que eso se encarga cuando uno está de presidente ejecutivo. Normalmente el jefe de despacho es quien verifica los requisitos con Recursos Humanos y se hace el proceso de nombramiento. En ese momento no se nos advierte que hay un requisito que no se está cumpliendo porque Recursos Humanos no hace la verificación de ninguno de los requisitos. Solamente verifica, según lo que yo entendí, el requisito de estar colegiado. El día martes, el día de ayer, el viceministro tuvo una reunión en el CNP con todos los directores. A todos se les hizo ver la deficiencia de Recursos Humanos de no haber solicitado nunca este requisito. Se les instó a hacer lo correcto. Los que no tuviesen el requisito pues pudiesen renunciar y si no pues iniciar los procedimientos de despido. En ese momento Vivian todavía trabajaba en el CNP. Ella presentó la renuncia para no ser parte de esto y no generar ningún tema de polémica y que yo también pudiese entrar a abordar el tema de manera directa. A esto hay que sumarle que hay más de 130 plazas, como usted lo dice, de personal de planta que fue contratado y que no cumple requisitos. El tema es un poquito complejo y hay que analizarlo bien. Por ejemplo, entiendo que el anterior representante sindical estaba contratado como profesional, pero no tiene un título universitario, ¿verdad? Entonces, esto lo permitió la convención colectiva que dice que una persona puede ser contratada como profesional por idoneidad, aunque no tenga un título universitario. Esto es algo sumamente complejo. A mí, lastimosamente, pues me duele la salida de Vivian porque estaba haciendo un trabajo en la negociación colectiva muy importante. En esta semana, en semanas anteriores, el Ministerio de Trabajo devolvió la negociación colectiva, la convención colectiva, para que se hicieran algunas correcciones, porque la anterior convención colectiva permitía que se contratase como profesional a una persona que no tenía un título universitario
permitía además, le daba tiempo completo al secretario general para que se dedicase a labores sindicales, les ponía un carro institucional a disposición de ellos y además el sindicato tenía 7 meses para repartirle a todos sus asociados tiempo libre para que ellos lo disfrutasen como ellos quisieran. Entonces el sindicato tenía 7 meses para repartirse entre todos sus afiliados y en este momento también estamos en ese proceso de revisión. Otro de los temas importantes es negociación de horas a la baja. Entonces se negociaban que ellos iban a trabajar solo 36 horas, algunos funcionarios, no ni siquiera 40, sino menos horas. Y en ese momento también estamos revisando esta parte. La Junta Directiva tuvo una sesión extraordinaria el día martes donde conoció esta situación. Entendemos que la gran mayoría de directores no cumple este requisito y aquí hay que ser claro en algo. No lo cumplen porque nunca lo pidieron, entonces nunca se verificó. En este momento estamos procediendo a la verificación de esos requisitos y si no se iniciará el cese de todos los funcionarios que no cumplan con el requisito una vez que se identifiquen y se inicien los procesos de investigación que ahora correspondería a Recursos Humanos iniciar todo este proceso. Pero vamos a ver si lo puedo resumir yo en pocas palabras, señor ministro. 1. El caso de doña Vivian Quesada es uno de 133. Sí, señor. El error está en la manera en que operaba Recursos Humanos opera. Ya eso se está corrigiendo. Ya se corrigió, presidente. Ya se corrigió. Ahora hay que echar para atrás y revisar dentro del marco de la ley qué es posible hacer para corregir esos 133 fallos de recursos humanos que se acumulan por años, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años? Entiendo que desde el 97 a la fecha han sido contrataciones permanentes. Entonces, desde 1997 viene este error. Este gobierno lo determinó, lo encontró, se dio cuenta después rápidamente y ya lo corrigió. Sobre el caso de doña Vivian Quesada, como dije, es uno de 133 y ella renunció, no se encuentra trabajando en CNP. Gracias. Y esa es la historia. Para entender la dinámica, porque nosotros estábamos investigando, nos sorprendió eso. ¿Este caso ya usted lo conocía, señor ministro, o se da a conocer a raíz de la investigación de su pareja sentimental? Gracias. Sí, vamos a ver. Por las mismas acciones que se han estado desarrollando para regular el tema y ordenar el tema del CNP, pues el tema de la convención colectiva es importantísimo. Entonces, el sindicato, de cierta manera, se ciñó con este puesto, se ciñó con ella y empezó a presentar estas denuncias y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que no cumplía el requisito. Y entonces preguntamos, bueno, los demás, porque yo nunca lo tuvimos, no lo sabíamos y entonces le preguntamos a Recursos Humanos si alguien más sí cumple el requisito. Y es ahí donde nos dicen que ninguna persona de los de puestos de confianza cumple el requisito. De hecho, hay una disparidad entre lo que está aprobado de puestos de confianza y todos los otros, porque fueron negociados por convención colectiva y no por acuerdo de la Secretaría Técnica. Y entonces, en este momento estamos armando toda la ficha. El día de mañana tenemos junta directiva para analizar el tema y hacer las investigaciones del caso. Pero, ministro, seamos claros, usted lo dijo. Cuando a doña Vivian se le nombró en el Consejo, usted no la conocía. No, señor. Ni tenía una relación previa con ella. No. Ni durante su estadía en el Consejo, que fue corta, usted mantuvo una relación con ella, ¿sí o no? No, señor. Fue después, y bueno, que Dios los bendiga y los haga feliz por el tiempo que ustedes quieran estar juntos. Hasta donde yo sé, eso es lo que dice la ley. Muchas gracias, ministro. No le demos más vueltas. Gracias, presidente. A las cosas que haga falta. Paula Ruiz, del Observador. Buenas tardes. Don Rodrigo, quiero consultarle porque ayer decía don Nogui que le iba a solicitar el veto al proyecto de Marchamo que lidera ¿Te el podría PLP? hablar un poquito más cerca? Sí, decía ayer don Nogui que le iba a pedir a usted el veto para el proyecto de Marchamo del PLP. Quería saber si usted va a acceder a esa petición que él, o está anuente a esa petición que le haga. Me gustaría, antes de contestarle sí o no, que don Nogui le dé al pueblo de Costa Rica el ubicatex, ubiquémonos, el contexto de lo que está pasando. Adelante, don Nogui. Tal vez aquí hay que retroceder un poco al momento en el cual este gobierno le planteó a la gente dos consideraciones importantes en relación con el marchamo.
El primero es que íbamos a quitar la subjetividad que podía tener el Ministerio de Hacienda sobre la valoración de los vehículos. Y número dos, que íbamos a implementar una curva de pérdida de valor de los vehículos. Adicionalmente a eso, íbamos a hacer una reducción razonable del marchamo. Y eso incorpora un elemento básico de este gobierno y es la responsabilidad fiscal. Nosotros no solamente tenemos que cumplir con los recursos que se le tienen que entregar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y particularmente al CONAVI para arreglar las carreteras, sino que también tenemos que tener claridad de que esos recursos también financian otros gastos del gobierno. Y esos gastos del gobierno se transforman en escuelas, se transforman en becas para las personas, se transforman en pagos para la salud y una serie de obligaciones del Estado. Venir y repartir la plata que no le toca a uno es una irresponsabilidad. Y por eso este gobierno no va a permitir que tengamos una irresponsabilidad de ese tamaño. Son 118.000 millones que puede parecer importantes para la gente, pero hoy también tenemos que entender que esos recursos se utilizan en arreglar las carreteras, se utilizan en pagarle a las personas que hoy le dan servicios a la gente. Por favor, decir que hemos logrado la estabilidad es una irresponsabilidad porque nos obligaron a todos nosotros a tener una responsabilidad y era tener un superávit primario. Hoy que lo conseguimos con el esfuerzo nuestro y de todos los costarricenses, ahora ellos sí pueden venir a hacer fiesta con eso y decir que lo conseguimos. No estamos dispuestos a hacer responsabilidad. Estamos dispuestos a bajar el marchamo y lo vamos a hacer aunque sea con las herramientas que tenemos hoy. Pero no vamos a permitir que alguien que ni siquiera sabe los datos, que ni siquiera puede calcular cuál es el impacto que tenga, venga y reparta la plata que no le pertenece. ¿Cuántos 118.000 millones de pesitos quieren repartir? Ese es el costo de una reforma que ni siquiera ellos han planteado, porque entonces deberíamos preguntarle a esos diputados de dónde vamos a conseguir la plata para arreglar las carreteras, que nos está yendo bien. Miren, que nos haya ido bien en el pasado no significa que no estemos expuestos a pandemias, que no estemos expuestos a una guerra, que no estemos impuestos a una desaceleración de la economía. Por favor, seamos más serios. Yo le voy a dar a usted el ejemplo así a lo maicero, como soy yo, Nogui, para que la gente entienda. Esto es como alguien que lo tienen agarrado de donde duele, las orejas, el pescuezo, donde usted quiera, los gota a gota. Y está hasta el vaso de deuda y lo amenazan. Así encontramos nosotros las finanzas públicas. Y ahora que estamos saliendo, que estamos al día, que ya no tenemos intereses moratorios, que estamos pagando la deuda, vienen los populistas, porque vean el matrimonio de quienes están empujando esto. Es un maridaje increíble. ¿Quiénes son los partidos, don Nogui? Partido Liberal Progresista y Partido Frente Amplio, adicionalmente a Liberación. Oiga, el liberal, la derecha progresista, el Frente Amplio y Liberación Nacional. Vea qué clase de maridaje. El único interés común que tienen es decir, les dimos 118.000 millones de pesos que ese mismo partido, el PLP, está cuestionando los 700 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica nos dio, pero que tienen que ser aprobados por la Asamblea, para reparar los puentes que la nación se llena de primeras páginas diciendo que están enrumbrados, que hay peligro. Por algo mandamos ese peligro inminente. No, pero eso no urge. Y además, rebajarle los montos que le quiere rebajar el PLP a los carros de 30 millones y más, no era el plan que nosotros teníamos. Nosotros le queremos rebajar a todos los carros, darle certeza de que el marchamo no le va a subir a la persona que mantiene su carrito y que conforme se le deprecia, el marchamo baje. Pero como el que va saliendo del préstamo gota a gota y de la mafia esta ya está sacando la nariz para respirar, ahora dice, no, hay que tirar, hacer un óleo de 118.000 millones. Y después hay gente que me dice, a mí, populista. ¿Algo más, don Nogui? Sí, y aquí tal vez agregar una cosa que usted acaba de señalar, don Rodrigo.
el 65% del ahorro se lo lleva el quintil de más altos ingresos. En el proyecto de ellos. En el proyecto de ellos. O sea, pero pónganlo en plata blanca. Más de la mitad, 65 colones de cada 100, es decir, aproximadamente 67.000, 70.000 millones o más de esos 118.000, se los van a dar en cheques a la crema de la riqueza en Costa Rica, que son los que tienen los carros más caros. Yo no tengo nada contra los ricos. A mí me ha ido bien en la vida. Pero quitarle la reparación del puente que se puede caer, quitarle la beca a un chiquito pobre o a una chiquita pobre para darle a alguien que tiene más de 30 millones, un carro de más de 30 millones de pesos, un regalito, ¿cómo es que dijo este señor? Hay un diputado que dice, eso es un aguinaldo para usted. ¿Sabe qué, señor diputado? Los que tienen carros de 30 millones de pesos o más no necesitan del aguinaldo que usted quiere repartir. Son los que no tienen nada, los que necesitan que el Estado les sirva mejor. Muchas gracias, don Nogui. Yo creo que este es un tema evidente y obvio. Gracias. ¿Tiene repregunta? Sí, don Nogui, perdón, don Rodrigo. No, don Rodrigo. Para no interpretar sus declaraciones, entonces sí o no a este veto. Sí. Sí, lo voy a vetar si viene a mi escritorio. No creo espero que la Asamblea Legislativa sea responsable, pero si viene a mi escritorio, lo voy a vetar y, bueno, si consiguen 38 votos, hay 118.000 razones para vetarlo. 118.000 millones de colones de razones para vetarlo. Gracias. Continuamos con medios regionales presenciales con Rodrigo Moya de Acontecer Espartano y algo más. Muchas gracias, don Arnold. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo está, don Rodrigo? Sí, con toda la pata, gracias a Dios. Vea, ¿me permite un segundito, don Claro Rodrigo? que sí, don Rodrigo. Viera que yo aquí sigo los comentarios para ver cómo va la reacción de la gente. Me están diciendo que yo soy un idiota porque Colombia, según alguna gente, no limita con Costa Rica. Porque tenemos límites marítimos. Yo no dije que Colombia estaba encima de Panamá o al costado de la costa. Tenemos límites marítimos. Perdóneme, porque hay unos 4 o 5 personas que me dicen, usted es un idiota, Colombia no, me conozco el mapa. Perdóneme, don Rodrigo. No, muchas gracias, don Rodrigo. Feria del Agricultor en Barranca, Punta Arenas, está en riesgo. En resumen, lo que ha pasado es que la feria se realiza desde hace muchos años en un terreno propiedad del Consejo Nacional de Producción y la institución quiere de vuelta el terreno que por ley le corresponde. La Feria de Barranca es administrada por el Centro Agrícola Cantonal de Punta Arenas y desde hace más de 10 años, don Rodrigo, esta feria está excluida del control de la Junta Nacional de Feria. El tema de fondo es que existe gran preocupación de casi 200 dueños de puestos en ferias sobre el futuro de esta feria y, por supuesto, la población de Punta Arenas no sabe qué va a suceder. Extraoficialmente se dice que la Caja Costarricense del Seguro Social quiere ese terreno porque es anexo al Hospital Nuevo en Punta Arenas y convertirlo en parqueo. Yo quisiera, señor presidente, con todo respeto, y porque en Punta Arenas lo quieren mucho, conocer su opinión sobre este tema, don Rodrigo. Yo quiero muchísimo Punta Arenas, al igual que Guanacaste, al igual que Limón, pero aquí hay un tema legal. La gobernanza de las ferias es complicadilla. Ministro de Agricultura, explíquele a don Rodrigo y al pueblo de Punta Arenas qué fue lo que pasó con ese lote, con esa propiedad. Sí, nuevamente buenas tardes. Ahí hay que hacer una precisión y es que no es que el CNP quiere de vuelta el terreno, ¿verdad? Hace bastantes años la Junta Nacional de Ferias del Agricultor emprendió unas acciones legales para que el CNP desalojara al Centro Agrícola Cantonal y le diera esa feria en administración a la Junta Nacional de Ferias. Ahí empezó un proceso judicial que llevó a una orden del juez para que el CNP desaloje la Feria del Agricultor y tome posesión de ese terreno
que el CNP en este momento no está reclamando. Entonces, hay una acción judicial. En este momento también hay un proyecto de ley presentado por el diputado Carlos Andrés Robles, creo que es el de... No, Carlos, el del... Don Carlos Andrés Robles es un excelente diputado de Punta Arenas. Sí, exacto. Del PUSC. El diputado del PUSC, del PUSC presentó un proyecto de ley que en este momento estamos analizando y esperamos que hay posibilidad de que se le dé vía rápida para que autorice al CNP a arrendar a un precio definido o de manera gratuita a cualquier centro agrícola cantonal para que puedan hacer ferias en estas propiedades del CNP. Pero es un tema estrictamente legal y de acatamiento de una orden de un juez. Ahora, es importante, y don Rodrigo, usted que conoce Punta Arenas, Barranca, que esto se solucione lo antes posible. La incertidumbre que hoy se vive, y que por ejemplo nos decían este fin de semana anterior, no sabemos si va a haber feria la semana que viene. Imagínense lo que eso genera, la incertidumbre en cosas que no se arreglan de un día para otro. Un agricultor no dice voy a ir a la feria esta semana, la otra no. Realmente hay muchísima preocupación y ojalá, don Rodrigo, usted que dice los problemas son para resolverlo, ahí tiene un problema bien grande y ojalá lo sepa resolver. ¿Qué se puede hacer, ministro? ¿Podemos conseguir otra propiedad que alguien nos la preste? Yo voy a ir a reunirme con ellos y vemos alguna solución. ¿Cuándo? Porque este fin de semana. ¿Este fin de semana? Inicialmente la orden de desalojo estaba para hoy voluntario, ¿verdad? Todavía no estamos ejerciendo una solicitud formal con fuerza pública. Voy a reunirme con el diputado. Estamos ejerciendo una... El CNP todavía no ha solicitado... Sí, pero al CNP le ordenó un juez. Exacto. O sea, no es que el CNP quiere. No quiere el CNP. Empecemos por ahí. La separación de poderes, la institucionalidad, nosotros la respetamos. Entonces, usted está bajo la obligación de hacerlo. El juez se lo ordenó. Ok. Entonces, lo único que podemos hacer, me parece a mí, es ¿cuánto mide eso? Más o menos. Es una propiedad grande, presidente. ¿Serán 5 hectáreas, 10 hectáreas? Hay más de 10 hectáreas, sí. Pero no se ocupan 10 hectáreas. No. Se ocuparán un par de hectáreas. Sí, es una hectárea lo más. Ok, entonces váyase lo antes posible, se reúne con ellos y vemos si el INDER, alguna institución del Estado, etcétera, tiene la competencia. Sí, señor. Que es la capacidad de hacer las cosas, competencia, es decir, la legalidad de entrar a un convenio y por lo menos facilitar un lugar para que esta gente venga a vender los productos. Sí, si es posible. No sé. Vamos a hacer todo lo posible para poder continuar. Y esto es importante, por ejemplo, ahí está la subasta ganadera de Agaimpa, por ejemplo, y Agaimpa ahí sigue. ¿Por qué? Porque no hay ninguna acción para sacarlos. Esta disputa entre la Junta Nacional de Ferias es realmente lo que generó esta situación y nosotros vamos a intentar hacer algo, pero ya esto sí es algo que se nos sale de las manos. Muchas gracias, don Rodrigo. Muchas gracias, ministro. ¿Alguien más? Continuamos con Jairo Ponce de Guanacaste en Acción TV. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Mucho gusto. Mucho gusto. La pregunta mía va más bien enfocada al señor ministro del MINAEP. Queremos saber ¿qué acciones se están tomando dentro de esa institución por medio del SINAC? Porque todos sabemos las situaciones que se han estado dando en el tema de la agresividad, el tema de que se han salido de control, la sobrepoblación de cocodrilos, lagartos, caimanes, como usted les quiera decir. Ya estos animales, tenemos la presencia de estos animales en Playa Tamarindo, Playa Grande. La pregunta concisa es, ¿cuántas vidas humanas más deben darse para que el MINAEP, el SINAP, tome acción? Vea, excelente pregunta. Obviamente la vida humana es sagrada y nosotros tenemos la obligación de protegerla. Bueno, aquí está don Franz. Obviamente también protegemos nuestra naturaleza y recursos naturales. Este tema de los cocodrilos se nos está saliendo a la mano y el ministro y yo tuvimos una larga conversación al respecto y yo le voy a permitir que él le diga a usted y al pueblo de Costa Rica la amable solicitud que yo le hice a él. Efectivamente, el señor presidente nos ha solicitado... No, micrófono aquí. Perdón. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Disculpe. El señor presidente me ha solicitado que iniciemos un estudio
de la población y la distribución de cocodrilos fuera de las áreas protegidas y en todo el territorio nacional, para primero pues determinar con ciencia si hay una sobrepoblación o no. Ese estudio ya se mandó la solicitud hace 2 semanas, cuando tuvimos esta conversación a la luz del accidente que pasó. El presidente fue muy claro en el tema y coincidimos 100% en que hay que hacer un estudio, en eso estamos. El SINAC también había adelantado en un estudio sobre manejo de poblaciones de cocodrilos. Obviamente cualquier vida humana es de total prioridad. Tenemos que también fomentar la rotulación mejor. Se ha estado rotulando y sí existen rótulos, pero esta es una época de peligros y es un tema que hay que manejar con cuidado. La ley nos obliga a proteger la vida silvestre y sé que cuando hay un accidente de esta naturaleza siempre nos ponemos del lado de la gente, pero tenemos que hacer un estudio de la población de cocodrilos y eso es en lo que estamos, un estudio serio que nos diga dónde están, cuántos son, cuántos están fuera de las áreas protegidas y las avenidas que hay técnicas y legales para el control de su población y disminuir al mínimo la posibilidad de accidentes que impliquen vidas humanas. Eso va a requerir una bronca grande, porque hay gente extremista en este país. Yo no quiero prejuzgar el resultado de ese estudio, pero asumiendo que el resultado de ese estudio diga que haya que controlar para el interés general, que incluye la protección del medio ambiente y la protección de la vida, el interés general es donde uno tiene que tomar decisiones, no es uno u el otro. Entonces, si el estudio técnico demuestra eso, va a ser una conversación difícil, porque aquí hay grupos extremistas que ustedes conocen sus posiciones. Adelante, por favor, tiene una pregunta. Sí, gracias, señor ministro. El problema que estamos teniendo ahora es que no es el tema de que las personas estamos invadiendo el hábitat de los animales, sino que más bien ahora los animales están invadiendo las propiedades. Es increíble ver que ya los animales a ciertas distancias de los ríos ya están en las casas de habitación. Y en las playas, en Jacó han aparecido, en Tamarindo. Dios guarde, haya la noticia internacional de que un cocodrilo mató a uno o más surfistas o bañistas. Eso nos va a dañar muchísimo el ambiente turístico. Y por eso le digo, hay que estudiarlo seriamente, pero moverse rápido, señor ministro. Sí, señor. Estamos esperando el estudio en un par de meses y vamos a tener un menú de opciones de cómo lidiar con el problema, si es que hay un problema y si hay sobrepoblación, que probablemente en algunos lados lo sabrá, en otros no lo sabrá, y hay medidas para control de poblaciones. Otros países lo tienen, desde captura y movimiento y relocalización de los animales, pero con toda una serie de protocolos, hasta en algunos casos pues sí puede haber lo que llaman cierta eliminación de poblaciones o manejo de poblaciones, señor presidente. Gracias, don Franz. Finalizamos el periodo de consultas antes de concluir su mensaje final, señor presidente. Muchísimas gracias al pueblo de Costa Rica que se unió a nuestras redes sociales, a Canal 13, que transmite esta conferencia, a los otros medios que la transmiten, a los medios que sí se presentan aquí, a hacer preguntas, a cuestionar, a ser acuciosos sobre la gestión del Gobierno de la República que tiene impacto en su vida y en su prosperidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga a todos en Costa Rica. Seguimos sin aflojar. Nos vemos la próxima conferencia de prensa. Muchas gracias.